Muy bien, estaba estudiando el libro de Daniel y ahí buscando una de las palabras en el idioma original, pues no me había dado cuenta que el libro de Daniel está escrito al principio en hebreo y luego a la mitad en arameo y luego se regresa y lo termina en hebreo. Eso es algo que aprendí nuevo, pero estaba leyendo el capítulo 3, y claro, es un capítulo que conocemos, ¿verdad? Y que nos llama, creo que llama mucho la atención, cómo pues estos hombres que fueron echados en el horno de fuego, pues Dios estuvo con ellos y los libró. Pero algo que estaba meditando, ¿verdad? En ello es que, pues, estas personas no eran grandes hombres. Realmente eran hombres o cristianos, ¿verdad? Que tenían su confianza en un gran Dios. O sea, el que es grande es Dios, ¿verdad? Un Dios verdadero, un Dios veraz que no cambia. Y pues claro, pasaron una gran prueba, ¿verdad? De persecución. Pero también pues veía que antes de pasar esta prueba de la persecución habían pasado por otras pruebas, ¿verdad? Que los llevaron a poder pasar por esta prueba y entonces ellos fueron tentados, ¿verdad? Y entonces vemos también que pasaron la prueba de la tentación. Y pues estudiando todo esto, pues la verdad es que para hacer el énfasis que quería hacer, pues me regresaba siempre al capítulo 1, porque había muchas cosas que tocar que vienen ahí, ¿verdad? Y claro, estaba pensando como a Oscar le tocó el 3 de noviembre, creo, compartió de Daniel 1, dije, pues no quiero regresarme a compartir de Daniel 1, ¿verdad? Pero voy a compartir de Daniel 1, entonces vamos a leer ahí en el libro de Daniel, el capítulo 1, ¿verdad? Que dice, Daniel en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos, con el jefe de los eunucos, perdón. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto,
y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, vamos, ahí en el versículo 3 al 5, lo voy a leer nuevamente, pues para situarnos, ¿verdad?, en lo que estaba sucediendo con estos 4 hombres. Dice, y dijo el rey Aspenaz, hijo de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bueno, estos 4 hombres de esta historia, ¿verdad?, fueron sacados de su país y llevados a un país enemigo. El idioma y las costumbres de ese país eran diferentes. Eran prisioneros, ¿verdad? Pero aunque eran prisioneros, aunque eran enemigos, ¿verdad?, tenían privilegios. Porque el plan del enemigo era que fueran asimilados por 3 años para que ellos sirvieran ahora pues al rey Nabucodonosor. Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dice que si puedes cambiar sus mentes, hablando del enemigo, si puedes cambiar sus mentes para que te acepten, ya no será necesario pelear con ellos, ¿verdad?, sino que se van a unir a ti, ¿verdad?, a lo que tú estás haciendo, donde estás dirigiéndote, ¿verdad? Esencialmente, ¿verdad?, es que fueran ellos o que estuvieran yendo con la corriente, ¿verdad?, con la corriente de donde habían sido puestos. Adaptarse a lo que se considera normal por la mayoría, aun cuando pues va a contradecir, ¿verdad?, las creencias o los principios que tenían estos jóvenes, ¿verdad? Como les comentaba, Nabucodonosor lo hacía para que le sirvieran a él. Tenía un plan, ¿verdad? Y estas aparentes cosas buenas tenían un plan que acabamos de ver, ¿verdad? Pero la verdad es que Satanás también tiene un plan. Satanás desea también asimilarnos, ¿verdad?, y que le sirvamos a él. Si tú no estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo a él, ¿verdad?, a Satanás, porque él no quiere que le sirvas a Dios. Ese es su propósito. Entonces, si no lo estás sirviendo a Dios, pues estás sirviendo al propósito que tiene Satanás, ¿verdad? Satanás es el enemigo de todo cristiano. La meta del enemigo es alterar nuestra identidad, de ser hechos hijos de Dios en este mundo,
a que seamos algo inferior, ¿verdad? Algo por debajo de eso. Él quiere que los cristianos sean asimilados a este mundo. Y la verdad es que en el mundo, pues el mundo ejerce una influencia sobre todos nosotros, ¿verdad? Ejerce una influencia fuerte. Hay como dicen, ¿verdad? He dicho, la influencia del mundo es como la humedad, ¿verdad? Que se nos mete por donde sea, ¿verdad? Se filtra y aparece en todas partes. Porque Satanás es muy astuto. El mal acecha en las sombras. El mal es una amenaza escondida, ¿verdad? Escondida porque a simple vista no se ve. Se sabe ocultar. Y entonces, por eso escuchamos muchas veces, ¿verdad? Personas decir, no le veo lo malo, ¿verdad? Satanás es astuto para ocultar el mal y presentarlo como un bien. Existe un posible y constante peligro de que el mal, ¿verdad?, llegue a nuestras vidas. Aun cuando todo parece bien, cuando todo está en aparente paz. Entonces, pues la pregunta es, ¿en qué momento decidimos involucrar a Dios en nuestra vida? Pues lo debemos de involucrar como cristianos lo antes posible, ¿verdad? Nos dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás siempre está buscando ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos involucrar a Dios en nuestra vida para que esto no suceda, ¿verdad? Por eso el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Es proponte a vivir conforme a la fe. Proponte a vivir conforme a la fe. Vamos a hacer 3 preguntas de esta frase, ¿verdad? Y las vamos a contestar. Y en primer lugar, ¿qué significa proponerte a vivir conforme a la fe? Claro, la base de esta respuesta, ¿verdad? Es en el versículo 8 de Daniel 1, que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y bueno, el verbo proponer, pues significa determinar algo, ¿verdad? O hacer propósito de ejecutar algo. Cuando dice que Daniel propuso en su corazón, significa que había tomado él una determinación. Había tomado una decisión firme en su manera de vivir. La decisión que tomó fue la de no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pero esa decisión firme, ¿verdad?, va más allá de abstenerse de los alimentos que la ley judía les tenía prohibido. Alimentos también que primero eran sacrificados a dioses paganos. De hecho, pues a lo mejor hoy en día, pues lo que hizo Daniel pudiera no causarle a alguien, pues le pudiera causar preguntas, ¿verdad? Porque hoy en día como cristianos, pues somos libres de comer de todo tipo de alimentos, ¿verdad? Cuando damos gracias a Dios. Con una sola excepción que conozco, que es que no debemos de comer la sangre. Y entonces, en varias partes de la Escritura vemos cómo, pues Dios hubo un cambio en
en la ley de Moisés, y entonces ahora como cristianos no tenemos pues esas prohibiciones que las tuvo en los tiempos de Daniel, ¿verdad? Por eso leemos en Hechos capítulo 10, versículos 3 y 16, hablando de Pedro, ¿verdad? Que teniendo hambre y viendo una visión, dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Para Pedro, ¿verdad? Pues esta enseñanza del libro de Daniel, pues sí era muy importante. ¿Qué tan importante? Él mismo lo dice, ¿verdad? No he comido ninguna cosa común o inmunda jamás. La determinación que tomó Daniel fue la determinación de vivir conforme a la doctrina bíblica. Vivir conforme a lo que Dios dice. Porque eso es lo que estaba cumpliendo, con lo que estaba cumpliendo Daniel. Algo que Dios les había dicho. De hecho, cuando leemos en la Biblia, la palabra fe, se puede referir a 2 cosas, ¿verdad? Cuando la Biblia se habla de la palabra fe, la primera es la palabra de Dios, que también le llamamos doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces, hay pasajes de la Escritura que hacen mención de la fe y se refieren a la palabra de Dios. Y la segunda acepción de la palabra fe es la confianza, ¿verdad? La confianza, ¿pero qué confianza? La confianza que se pone en la palabra de Dios. Entonces, las 2 cosas tienen que ver con la palabra de Dios, pero una se está refiriendo directamente a ella y la otra en la confianza que un hombre o una mujer pone en la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso podemos decir que Daniel propuso en su corazón, cuando leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, podemos decir que Daniel determinó vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Vivir conforme a la fe. De hecho, cuando hablamos de este pasaje, normalmente hablamos de fidelidad. De hecho, ¿verdad? Hay un canto de niños que dice, ¿verdad? Dice, yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel. Propuso en su corazón y no se contaminó. Como los 3 seré, y el fuego escogeré, antes que el ídolo adorar, a mi vivo Dios negar. Y cuando hablamos de fe, cuando hablamos de fidelidad, no sé qué tanto han puesto atención, especialmente aquellos que hablan inglés, ¿verdad? Pero, pues no sé si han notado los demás que la palabra fiel en inglés quiere decir faithful, ¿verdad? Y faithful está compuesta por 2 palabras, ¿verdad? Faith, que quiere decir fe, y full, ¿verdad? Que es estar lleno. O sea, faithful es lleno de fe. Eso es la traducción de la palabra fidelidad en inglés. Entonces, él estaba lleno de fe, ¿verdad? Y por lo tanto, pues manifestaba de esta manera su fidelidad a Dios. Daniel estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno de la doctrina bíblica. Propuso vivir conforme a la doctrina bíblica. Es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso la tenemos ahora, tenemos la libertad
de leerla cuantas veces queramos. Muchas épocas en la historia del hombre, ¿verdad? Y en lugares todavía sucede que no se acepta la palabra de Dios, ¿verdad? No la puedes leer con libertad, pero nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Y la necesitamos. Daniel se encontraba en un país donde no se consideraba la doctrina bíblica. De hecho, vivía en un país donde lo normal era directamente en contra de la doctrina bíblica que había recibido. Proponte a vivir conforme a la fe. Conforme a la fe. En segundo lugar, la segunda pregunta que vamos a hacernos, ¿verdad? Es, ¿por qué debes proponerte vivir conforme a la fe? Estas aparentes cosas buenas que estaban recibiendo Daniel y sus 3 compañeros tenían un propósito, ¿verdad? Y la meta del enemigo es alterar nuestra identidad, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios a algo inferior, ¿verdad? Algo de este mundo. Porque nosotros vivimos en un mundo semejante al de Daniel. Lo normal hoy en día va en contra de la palabra, de la doctrina bíblica, ¿verdad? Cada vez más lo que es normal va en contra de la palabra de Dios. Por eso, pues pasamos a este segundo punto, ¿verdad? Porque, ¿por qué debemos hacer esto? Por eso Daniel lo debemos hacer porque si cruzas la línea, te contaminas, ¿verdad? Y él no quería que esto sucediera en su vida. ¿Quieres la bendición de Dios en las cosas que haces? No te contaminas. Por eso Daniel puso límites. Marcó su línea, ¿verdad? Como es el dicho, ¿verdad? O sea, él determinó, yo no voy a cruzar esta línea. Y lo llevó a cabo. ¿En qué momento decidimos involucrar a Dios en nuestra vida? Considerarlo en todas nuestras decisiones. Solo hay una manera de involucrar a Dios en nuestras decisiones, ¿verdad? Y es determinando vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Dónde marco mi línea? ¿Dónde pongo los límites? Por ejemplo, al socializar. En un mundo donde todos dicen malas palabras, ahora hasta las mujeres. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos, verdad? Enfrente de nuestros padres no las decimos, o solo con los amigos se nos salen palabras, ¿verdad? Pero pues la escritura es muy clara en esto, ¿verdad? Y dice Mateo capítulo 12, versículo 36, dijo Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ni siquiera se está refiriendo necesariamente a las maldiciones, ¿verdad? Pero está dentro de ellas. ¿Hasta dónde marcamos nuestra línea? Las malas conversaciones, dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacemos cuando nos toca oírlas? ¿Marcamos nuestra línea o las permitimos en nuestra vida? Consumir alcohol. Todo mundo lo hace, ¿verdad? Ahí Angie
estuvo en una escuela, en la preparatoria, una escuela cristiana, ¿verdad? Y ya en su último año, cuando ya los muchachos estaban pues próximos a ser mayores de edad en ciertas cosas, ¿verdad? Ellos decían, ya quiero tener 21 años, porque a los 21 años en Estados Unidos se puede tomar alcohol. Entonces, esa era la razón por la que lo querían hacer. ¿Dónde marcamos la línea? En Estados Unidos también es muy común ahora, pues, beber bebidas con alcohol. Entonces debemos de conocer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos especifica, ¿verdad?, que embriagarse es un pecado, ¿verdad? Una persona que toma alcohol y en el momento que se embriaga, está cometiendo un pecado delante de Dios. Pero tal vez, ¿verdad?, digan, bueno, pero tomarme una copita, ¿verdad?, o un vaso, ¿verdad?, pues no me va a embriagar. Pero cuando deseamos cumplir con la palabra de Dios, ¿verdad?, pues también vemos que no solamente están esas cosas, ¿verdad?, sino que hay otras enseñanzas que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, porque son importantes y porque Dios las manda, ¿verdad?, y tienen un propósito para nuestras vidas, un propósito de bien para nosotros, ¿verdad? Por eso dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, a lo mejor hay cosas que me son lícitas, pero no me convienen, ¿verdad?, como considero que es el alcohol. Todo me es lícito, pero no edifica, ¿verdad?, como hay muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nos detenemos de hacer, no porque las tengamos prohibidas, pero porque queremos cumplir con los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cumplir con los principios de la palabra de Dios, al que le va a traer un buen resultado es a nosotros mismos. ¿Dónde marco la línea? ¿Dónde pongo los límites? Por ejemplo, en las relaciones de noviazgo, ¿verdad?, donde claramente vemos que un cristiano se le prohíbe tener un noviazgo con una persona que no es cristiana, ¿verdad? Está completamente fuera de la voluntad de Dios. Ahí no hay que ni para dónde, ¿verdad? Pero también existe la voluntad de Dios permisiva y la voluntad de Dios directiva, ¿verdad? Dios te dice, ¿verdad?, que mientras sea otro cristiano, pues esa es la persona con la que tú puedes tener un noviazgo, ¿verdad? Pero la voluntad permisiva de Dios dice que ahí están todos, ¿verdad?, los que son cristianos. Las muchachas, todos los muchachos, ¿verdad? No hay muchos a lo mejor, pero ni modo, ¿verdad? Pero los que haya, ¿verdad?, ahí están. Pero la voluntad permisiva de Dios nos permite hacer eso, ¿verdad? Pero lo mejor que nos puede pasar es que seamos dirigidos no por la voluntad permisiva, sino por la voluntad directiva, ¿verdad?, donde Dios nos dirija a la persona que Él tiene para nosotros. No hay, pues, mejor persona, ¿verdad?, que la que Dios tiene para nosotros. Y si nos dejamos dirigir por Dios, entonces Dios la traerá a nuestras vidas, ¿verdad? Y en el noviazgo, ¿verdad?, pues hay tres enfoques que considero que es útil, ¿verdad?, tenerlos en cuenta, que es que cualquier noviazgo debe tener un propósito, ¿verdad?, que es que vaya a terminar en un matrimonio. Esa es la razón para tener un noviazgo. Ver si la persona es la persona que Dios tiene para mí, o en ese sentido, ¿verdad?, para aquellos que están haciendo. También se requiere de pureza sexual.
Porque en el noviazgo, pues no debe de haber relaciones sexuales, ¿verdad? Y también hay una exclusividad, ¿verdad? Esta persona es exclusiva de esta otra y mientras están en el noviazgo, pues no pueden estar viendo a otras personas, ¿verdad?, que les interesen en ese sentido. ¿Dónde marco mi línea? ¿Dónde pongo los límites? Por ejemplo, en las prioridades. Las cosas de Dios son primero. La familia, el trabajo, las cosas materiales. Pero estas prioridades no son las prioridades de este mundo. Dios no es la prioridad más grande en este mundo. Hay otras prioridades, ¿verdad? Pero ¿dónde marcas tú tu línea? Dios es lo primero. ¿Dónde marco mi línea? ¿Dónde pongo mis límites? Por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Donde hacer trampa, ¿verdad?, es lo más normal del mundo cuando yo estaba en la secundaria. Copiar y ver lo que estaban haciendo los otros y hacer acordeones. Y entonces, eso es lo más normal que se puede hacer, ¿verdad? Pero como cristiano, marco mi línea. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Donde yo quiero o dónde quiere Dios que yo estudie, ¿verdad? Porque muchas de estas decisiones, pues Dios te permite que tú las hagas, pero no hay mejor decisión que la que Dios tiene para ti, ¿verdad? Donde Él quiere que tú vayas, ¿verdad? ¿Qué carrera debo estudiar? Es una pregunta que podemos descansar en Dios y hacerle, ¿verdad? Y esperar en Él. ¿Dónde voy a trabajar también? Que sea de Dios que nos dé ese trabajo. Involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Por poner otro ejemplo más, ¿dónde marco la línea? ¿Dónde pongo los límites? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Cómo vemos las cosas? ¿Con qué perspectiva? Porque podemos codiciar lo que vemos en otros. Puede producir envidia lo que vemos en otros. Vemos cómo en el Salmo 73, ¿verdad? Dice el salmista que tuvo envidia de los malos porque prosperaban, hasta que se dio cuenta el fin de ellos, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde marcas tu línea con lo que ven tus ojos? ¿Hasta dónde tú dices, esto ya no lo voy a ver? Porque tal vez no me edifica, ¿verdad? Porque pues no es lo mejor para mí, ¿verdad? Daniel decidió estas cosas en su corazón, ¿verdad? El poner la palabra de Dios en primer lugar en su vida. Y es lo que nosotros también, ¿verdad?, debemos de ponerlo en nuestra vida, porque así como ellos fueron probados, así como Daniel y sus tres compañeros, pues fueron puestos en ese país con el propósito de cambiarlos, así estamos nosotros en este mundo, ¿verdad? Satanás desea que nosotros cambiemos, ¿verdad? Que nosotros hagamos las cosas que Él quiere, ¿verdad? Y que son de este mundo. Y en tercer lugar, proponte a vivir conforme a la fe. La pregunta es, ¿cómo proponerte a vivir conforme a la fe? ¿Cómo lo podemos hacer?
pues debemos de profundizar en la doctrina, ¿verdad? Profundizar en la palabra de Dios, porque profundizar en la palabra de Dios te llevará a profundizar en tus convicciones. Al principio estos hombres fueron tentados, pero cuando profundizaron en la doctrina, entonces pasaron la siguiente prueba, ¿verdad? Que fue la persecución. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Estar dispuestos a pagar el precio de esta decisión. Tal vez te creará un mal nombre. Te llamarán primitivo, te llamarán religioso, yo qué sé, ¿verdad? Homofóbico, ahora ya es miles de cosas que se le llama a los cristianos, ¿verdad? Tal vez perderás amistades, porque el camino fácil, pues así es, ¿verdad? Es fácil. No pierdes muchas cosas. Pero el camino angosto, pues requiere, ¿verdad? Pérdida. Requiere rechazar los placeres que te ofrece este mundo. Y requiere que tengas disciplina en tu vida, ¿verdad? Y debes prepararte y tomar la decisión antes que venga la prueba. Eso es muy importante, ¿verdad? En nuestras vidas. Porque las pruebas están continuamente ahí, ¿verdad? Pero crecerán. El haberlas fallado nos traerán grandes males, ¿verdad? Grandes consecuencias. Y entonces debemos prepararnos para ello, ¿verdad? Ayer me estaba enseñando Elsa una entrevista con un actor que se llama Denzel Washington, imagino que lo conocen, es muy buen actor. Y entonces lo estaba entrevistando un reportero y le preguntaba que si cómo le hacía para conservarse cuando estaba a punto de cumplir 70 años. Y entonces le dice el que lo estaba entrevistando, ¿no te aburre pues tener que ir al gimnasio y estar haciendo todos los ejercicios? Y se le quedó viendo y le contestó, ¿verdad? Le dijo, ¿cuántos años tienes tú, verdad? Y le dijo el otro, 52. No sé si tenía que ver que estaba medio pelón y la gente blanca también envejece más rápido, pero 52, dije, los tuvo hace 10 años, porque se veía mucho más abolado, ¿verdad? Y entonces le contestó él y le dijo, lo que pasa es que, dice, ya ves la frase esa que existe, dice, en tiempos de paz debes prepararte para los tiempos de guerra. Dice, y si no lo haces, cuando llegues a mi edad, vas a pagar las consecuencias, ¿verdad? Y entonces, pues esta persona que lo estaba entrevistando, pues ya se veía de por sí amolado, ¿verdad? Entonces, no me imagino cómo le va a hacer cuando llegue a sus 69 años, ¿verdad? Pero, pues prepararnos debemos tomar la decisión, ¿verdad? De prepararnos rápidamente, ¿verdad? Y la mejor preparación es teniendo y llenándonos de la doctrina bíblica. Llenándonos de la doctrina bíblica y poniéndola por obra, ¿verdad? Viendo que lo que dice ahí no estemos nosotros no cumpliéndolo, ¿verdad? Y lo que dice que debemos cumplir, lo estemos cumpliendo. También, ¿cómo proponerte vivir conforme a la fe? Pues es poniendo tu confianza en Él. Poniendo plenamente tu confianza en Dios, ¿verdad? Sabiendo que lo que Él tiene para ti es lo mejor. No hay nada mejor que tú puedas escoger por ti mismo que lo que Dios tiene para ti. Lo mejor que el mundo ofrece
no puede acercarse, ¿verdad? Porque lo que el mundo ofrece es ilusionario, no es verdadero, es falso, no es permanente, ¿verdad? Es algo que solamente dura por poco tiempo. No pensar que vamos a perdernos de las buenas cosas, ¿verdad? Porque ese pensamiento nos va a traicionar y vamos a asirnos, ¿verdad?, de aquellas cosas que están delante de nosotros. Pero si tenemos nuestra confianza en Él, entonces aprenderemos a esperar, a confiar en Él, a tener nuestra esperanza, ¿verdad?, en Él, de tal manera que hagamos las cosas que debemos hacer, sabiendo que Dios contestará en el momento que Él quiera, ¿verdad? No cuando queremos, ¿verdad? Por eso no es fácil ser fiel, ¿verdad? No es fácil encontrar a gente fiel, no es fácil encontrar a trabajadores fieles, a amigos fieles. Pero, pues es importante permanecer, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay que permanecer. Porque no es lo que le pasó a estos tres creyentes, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel 3, fue algo que, pues no se hace como una fórmula mágica, ¿verdad? No hay un manual que tú digas, yo voy a hacer esto y Dios me tiene que cumplir de esta manera, ¿verdad? No podemos manipular a Dios de esa manera y exigirle cuando nos dé las cosas. Lo único que podemos hacer es confiar en Él. Debemos depositar nuestra confianza y entregarnos a su guía, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos dará Dios aquellas cosas que tiene para nosotros. Pero debemos ser pacientes, ¿verdad? Y seguir haciendo lo que dice en su palabra. Porque Dios contesta. Dios es un Dios que le agrada hacer bien. Es un Dios que le agrada recompensar. Cuando nuestros hijos hacen lo bueno, ¿verdad? Es difícil, pues, no querer recompensarles. No hay alguien tan bueno como Dios, que constantemente, ¿verdad?, nos recompensa. No solamente eso, ¿verdad? Es misericordioso. Cuando no lo merecemos, nos tiene misericordia y nos da buenas cosas. Pero si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él y esperamos en Él, entonces Dios te contestará, ¿verdad?, en el momento que Él quiera. ¿Quieres tener verdaderas amistades? Búscalas dentro de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Quieres encontrar la persona idónea para ti? Búscala dentro de lo que te enseña la palabra de Dios. ¿Quieres un trabajo que venga de Dios? Búscalo dentro de la guía que Dios te ofrece, ¿verdad? Y que vaya conforme a su voluntad. Bien dice la Escritura, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece, ¿verdad? Es verdadera y es suficiente. Y si nosotros descansamos en Él, ¿verdad? Si nosotros proponemos vivir conforme a las Sagradas Escrituras, entonces obtendremos muchas bendiciones, ¿verdad? Como sucedió con estos hombres, ¿verdad? Lo acabamos de leer. No se halló hombres como ellos. Hombres que Dios les dio entendimiento. Que
Dios bendijo grandemente, ¿verdad? Hombres por los cuales Dios salvó a muchos otros hombres. Como vemos en el capítulo 2, ¿verdad? Hombres de los cuales también glorifican a Dios, ¿verdad? Son estos hombres, como les decía al principio, ¿verdad? ¿Son grandes hombres? No, ¿verdad? Son hombres que confiaban en un gran Dios, como nosotros tenemos también la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Que Dios les bendiga.